Leo Zuckerman, te saludo de nueva cuenta con mucho gusto en estas vacaciones de Pepe, en esta ausencia por algunos días en lo que él descansa. Las políticas públicas, ¿no? Justo el tema que mencionábamos. ¿Qué se dejó de hacer? Ahora se subraya mucho este tema de los recortes presupuestales de la 4T, ¿no? Esa austeridad a rajatabla, aplicada con machete, que de repente va cortando, y que dicen, pues ahí hay consecuencias de esos recortes de manera tan abrumadora. Otros dicen que no necesariamente pasa por el tema presupuestal, sino más bien por la falta de planeación. Este asunto de que en las partículas o micropartículas 2.5, pues no había protocolo, ¿no? Parece que hay como cierta sorpresa por parte de la autoridad de decir, caray, no lo teníamos, no había coordinador de la CAME, ¿no? ¿Y cuándo lo van a poner? Bueno, pues ahí luego, y ahora ya es en la urgencia que nombran al doctor Víctor Hugo Páramo como el nuevo coordinador de la CAME. ¿Cómo lo observas todo este panorama, toda esta serie de factores, Leo, que inciden finalmente en lo que hoy estamos padeciendo los ciudadanos? Pues mira, Carlos, yo te diría es un tema muy estudiado porque se considera el tema de la contaminación, de la polución, se considera como una típica falla del mercado. El mercado es el que en algún sentido produce la contaminación y el mercado, la economía de mercado, no tiene la capacidad de solucionar esa contaminación. Y déjame ponerte un ejemplo, una fábrica. Tú pones una fábrica, la fábrica produce pues, ciertos bienes, ¿no? Pero tiene una chimenea por la cual echa en esa chimenea al medio ambiente pues todo tipo de partículas contaminantes, ¿no? O como el caso que estamos viviendo ahorita en México, tú tienes campesinos, productores agropecuarios que quieren producir ciertos productos y que para tal efecto incendian sus campos, ¿no? Produciendo unos incendios terribles. Bueno, esos incendios o esa chimenea se conoce como una externalidad negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que tú en el camino de producir las cosas estás produciendo un efecto negativo que no está contabilizado en el costo de producir esos bienes. En realidad esos bienes deberían de costar más porque están contaminando y teniendo un efecto negativo sobre el medio ambiente o en el caso de los incendios o de las fábricas. Entonces, en ese sentido, como se considera una falla de mercado y no hay soluciones de mercado, el único que puede resolver eso es el gobierno. Es el Estado. Es el Estado. Bueno, el Estado a través del gobierno. Sí. Pero yo te diría todos los órdenes de gobierno. Y mira lo que te estoy diciendo. A nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal y a nivel internacional. Sí. Porque también mucho del tema de la contaminación es internacional. Y mucho se ha dicho que es un asunto, un fenómeno que no conoce fronteras. Calentamiento global, la capa de ozono. El cambio climático es un tema de todos los seres humanos, todos los distintos países calentando la atmósfera, ¿no? Y eso tiene, digamos, déjame ponértelo así, el hecho de que se esté desarrollando China a esas tasas de crecimiento enorme ha significado que producen muchos más gases atmosféricos, pero la consecuencia la pagan quizás en Dinamarca o quizás en Argentina o quizás en lados muy alejados de donde se produce la contaminación, porque evidentemente el medio ambiente pues no tiene fronteras. Entonces, aquí lo que se necesita es la acción de los gobiernos a todos sus niveles. Y en ese sentido, me parece muy interesante ver la reacción y la falta de estrategia, yo te diría, del gobierno mexicano o de los gobiernos mexicanos en esta última crisis metropolitana en la Ciudad de México. Y empiezo con el tema reactivo. O sea, finalmente, lo que estamos criticando ahorita es la falta de una reacción por parte del gobierno para evitar para ya combatir la contingencia cuando ya la teníamos encima. El sábado tú lo recordarás, y lo recordarán todos los amigos que vivan en la zona metropolitana, pues todo el mundo salíamos y decía, hombre... Huele a quemado. Huele a quemado. Claro. Por cierto,
cosa que yo no recuerdo que haya pasado, yo ¿no? Tampoco. La verdad, Carlos, porque, o sea, nos ha tocado muchas contingencias. Sí. De ozono, sí. Incluso antes, ¿te acuerdas? Era por plomo, por la cantidad de plomo que había, por las gasolinas, en fin, lo cambiaron las gasolinas y ya no había plomo. Pero que yo recuerde, en los tantos años que llevo viviendo en la Ciudad de México, nunca me había tocado el olor a quemado. El aroma y la bruma, es decir, poder mirar en el horizonte y decir, caray, no se ve nada. Se ve nublado. Exacto. Y huele a quemado por donde sea que pases, en grandes áreas de la ciudad. Y la gran pregunta es, ¿dónde estaba el gobierno? Y el gobierno estaba ausente. Como avestruz. Pues, ¿qué te puedo decir? Pasmado, uno diría, ¿no? Y entonces empieza con una reacción, pues yo te diría, no solamente lenta, sino hasta ridícula, ¿no? El primer comunicado del gobierno de la Ciudad de México es francamente de recomendaciones pues tan absurdas como no quemen incienso. Y yo le sumo a lo que estás diciendo, Leo, la mecánica de decir la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, es decir, no, se emitió una alerta de salud desde el sábado. ¿Y quién se enteró? O sea, ahí la pregunta no es solamente qué hicieron y cómo lo difundieron. ¿Quién supo que hubo esa alerta sábado y domingo? No nos enteramos nadie. Bueno, por cierto, yo creo que la gente no es tonta y la gente, por ejemplo, la gente que hace ejercicio, pues se dio cuenta que, oye, yo no voy a salir a correr 8 kilómetros, esto me va a hacer daño, ¿no? Pero lo que llama la atención es la lenta reacción, sobre todo yo te diría, una de las mayores especialistas en medio ambiente que hay en el país, que es nada menos que Claudia Sheinbaum, quien fue secretaria del Medio Ambiente aquí en la capital, que conoce perfectamente el tema, no solamente desde el punto de vista del gobierno, Carlos, sino desde el punto de vista de la academia. Científico. Es científico. Claro. Entonces, se tardan, viene una reacción muy lenta, no declaran la contingencia inmediatamente, aparece toda esta controversia de si de que la contingencia tiene que ser por el tema del ozono, pero no de las partículas PM 2.5. Nos empezamos a ser expertos en esta cosa de que si las 2.5 son más chiquitas y las otras más grandotas, etcétera. El tema es que seguía sin reaccionar el gobierno. Los gobiernos, como decías, Leo, porque también llaman la atención las ausencias de los gobiernos vecinos a la Ciudad de México. De los gobiernos vecinos del Estado de México, porque en esta comisión de la megalópolis está no solamente la Ciudad de México, el Estado de México, sino que entiendo que está Hidalgo, Morelos, Puebla y creo que Tlaxcala también, Querétaro. Bueno, los otros gobiernos, si Sheinbaum se tardó, los otros gobiernos ni siquiera habían salido, ¿no? Para empezar. Y luego el gobierno federal. El gobierno federal también tiene atribuciones en esto. Lo increíble es esto que nos venimos a enterar, que ni siquiera había un coordinador encargado de este tema, no lo habían puesto. Y luego nos venimos a enterar que gracias a los recortes que se hizo en la Comisión Forestal, ¿no? Pues también se explica por qué pues hay más incendios que en otras ocasiones en el país. Entonces, yo te diría, primero como reacción, híjole, pues sí hay que preocuparnos como ciudadanos porque tenemos un gobierno que está reaccionando muy lento. Ya afortunadamente decretaron la contingencia, pero pues la han tenido que subir al nivel de que los niños no vayan a las escuelas, etcétera. Y sin duda, Leo, el que la extiendan a mañana, viernes, que tampoco habrá clases, que también hay esta serie de restricciones, sin duda parece ser una medida sensata, seguramente costosa, seguramente dolorosa, pero sensata, que se aplaude, que se apoya. Y nada más me quedaba con esta inquietud, Leo, al escucharte sobre la parte primera, la parte, digamos, global. Sería un buen pretexto, una justificación para que el gobierno de México también elevara en el concierto de las naciones la voz para decir, oigan, lo que hoy me está pasando a mí, le ha pasado a otros y es culpa no solamente mía, es culpa de todos. Y entonces viene el Pacto de París o el Protocolo de Tokio, en fin, o sea, toda esta serie de mecanismos a los que Trump, por cierto, ha sido bastante reactivo o muy lo desprecia, pues lo hace menos, ¿no? Refractario. Muy refractario, exactamente. Mira, yo te diría, eso me lleva a la segunda parte de mi comentario, porque el gobierno puede ser reactivo
frente al tema de la contaminación, pero idealmente es que lo que sea es proactivo. Es decir, que evite la contaminación, Carlos. Y ahí es donde se necesita una estrategia del gobierno para ir bajando los niveles de contaminación de un país, incluyendo la cooperación internacional. Hay países que tienen estrategias. En el 2025 ya no va a haber motores de combustión interna, coches de combustión interna en Dinamarca, por ejemplo. Casi todos los países de Europa ya tienen un protocolo, incluso China, de decir se acabaron los coches de gasolina, ahora van a ser coches eléctricos, ¿no? Casi todos los países tienen una estrategia proactiva para cuidar el medio ambiente. Este gobierno del presidente López Obrador no la tiene. Si tú ves, no le importa el medio ambiente. Y por lo tanto, pues han llegado a la barbaridad, por ejemplo, de proponer que empecemos a generar de nuevo electricidad con carbón. Sí. Esa es una locura, Carlos. El carbón es el elemento más contaminante que podemos hacer para generar electricidad. Hoy en día, los países que sí tienen estrategia, ¿qué están haciendo? Le están apostando a la energía eólica. Con viento, o a la energía solar, con los paneles, etcétera. Nosotros al revés, vamos al carbón. Y entonces, a dos bocas. Y a una refinería, construir una refinería para seguir produciendo gasolina de motores de combustión interna. Entonces, este gobierno, creo que lejos de tener una política del medio ambiente, al revés, está teniendo políticas públicas que van a agravar la contaminación en el país. Y para terminar te lo digo esto, a eso hay que sumar otro de los temas que hemos estado hablando estos días, que tiene que ver con esto, es el sargazo. El sargazo es lo mismo. ¿Por qué estamos teniendo esas toneladas de sargazo que le están echando a perder uno de los lugares más paradisíacos del mundo que afortunadamente tenemos aquí en México, que es la Ribera Maya? Una consecuencia de la contaminación extraterritorial y territorial. Desde luego, extraterritorial sobre todo. Sí. Una de las cosas que sabemos es que ¿por qué hay más sargazo hoy en día? Pues porque se están utilizando más fertilizantes en el sector agropecuario que eventualmente llegan al mar y están fertilizando esos residuos de fertilizantes. Están abonando, están fertilizando a esa gran cantidad de sargazo. ¿Qué hace el gobierno? Pues reactivo. Pues a ver ahora qué hago con el sargazo, ¿no? Sí. Pero en conclusión, Carlos, estamos frente a un tema fascinante desde el punto de vista de políticas públicas, muy estudiado y que aquí hay que decirlo, es muy claro, es una falla de mercado que exige la intervención de los gobiernos a todos sus niveles para reaccionar y para proactivamente tratar de solucionar el gran tema de la contaminación que cada vez está peor en el mundo. Leo Zuckerman, muchas gracias y nos vemos el martes. Con mucho gusto, Carlos. Gracias, Leo.